Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy estaremos hablando, seguiré siguiendo el curso de refrigeración básica, seguiremos hablando acerca de los circuitos serie y paralelo. Es teoría importante que necesitamos nosotros como técnicos electricistas entender cuando un dispositivo está conectado en serie o cuando un dispositivo está conectado en paralelo, porque eso lo vamos a ver cuando nos adentremos al control de los ciclos frigoríficos como las neveras, que son sin escarcha. Ellas tienen un control, los cuales se encuentran algunos permisivos en serie o en paralelo, y es importante saber y conocer esta teoría. Para ello necesitamos conocer la ley de Ohm. La ley de Ohm la podemos escribir en nuestros cuadernos de esta manera. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y esa ecuación se escribe de esta manera. B es igual a I por R, donde B es el voltaje y es la intensidad de corriente eléctrica o el amperaje, y R es la resistencia eléctrica. Esa es la resistencia eléctrica que tiene ese conductor o ese material al paso de la corriente eléctrica. Esto lo cuantificamos en ohmios, el amperaje en amperios y el voltaje en voltios. Conociendo la ley de Ohm, que es importante, nosotros podemos calcular cuál es la corriente eléctrica que pasa a través de un circuito. En el caso de los circuitos en serie, si nosotros queremos cuantificar cuál es la corriente total que pasa por este circuito y cuál es la corriente total que pasa por el circuito en paralelo, ya que este es el circuito en serie y este es el circuito en paralelo, debemos unificar la resistencia total del circuito. En el caso de los circuitos en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Entonces, en el caso, vamos a llamar a esta R1 y a esta la vamos a llamar R2, la suma de esa resistencia es igual a 30 ohmios más 5 ohmios. Eso me da un total de, saquen sus calculadoras porque esa suma es demasiado complicada, serían 35 ohmios. Ustedes se ríen ahorita, pero más adelante se van a dar cuenta que la cosa se pone un poquito más complicada. R total es 35 ohmios. Una vez que tenemos la resistencia total, ya sabemos cuál es el voltaje porque el circuito ya hemos identificado, porque nosotros ya sabemos utilizar un tester y medimos el voltaje y la alimentación de ese circuito. Vamos a llevar esto al campo. Esta es una nevera y el circuito de la alimentación da 12 voltios. Bueno, ya sabemos cuál es la resistencia total porque la sumamos y nos da, y ya tenemos todos los datos. Necesitamos saber cuál es la corriente. ¿Cómo utilizamos este triángulo que yo les acabo de dibujar aquí a la esquina superior izquierda de la pizarra? Este cuadro, este triángulo, disculpen, este triángulo se utiliza de la siguiente manera. Si nosotros queremos calcular I, tapamos la I y vemos que la B está encima de la R. O sea que quiere decir que I es igual a B entre R. Si I es igual a B entre R, nosotros llevamos los datos de este problema a la ecuación y colocamos I es igual a 12, B es igual a 12 voltios entre R, que es 35 ohmios. 12 entre 35 me da un valor de 0.34 ohmios. 34 ohmios, no es ohmio, es corriente porque estamos calculando corriente. Entonces, 35 ohmios, 12 voltios son los datos que nos da el ejercicio. R total, que ya la calculamos, y I es igual a 0.34 amperios. Esa es la corriente total que pasa a través de este circuito. Ya gracias a la ley de Ohm logramos cuantificar la corriente eléctrica que pasa a través de este circuito.
la cual es 0.34 amperios. Esos 0.34 amperios nosotros los hemos calculado gracias a que teníamos los datos de la resistencia total y el voltaje. Pero si nosotros no tenemos esos datos y no sabemos calcularlos y queremos utilizar nuestra pinza amperimétrica, solo lo que debemos hacer es buscamos nuestra pinza amperimétrica y la colocamos en amperios. En este caso la colocamos aquí en amperios y agarramos, seccionamos, no seccionamos porque gracias a la pinza amperimétrica no tenemos que seccionar el circuito, porque la vieja escuela sabía, porque más de uno aquí conoce de electricidad, la vieja escuela sabía que tenía que seccionar el circuito y colocar un amperímetro aquí para poder saber esa corriente eléctrica que pasaba a través de aquí, poder cuantificarla. Pero ahora gracias a la tecnología y gracias a que muchas personas como ustedes que están allí, que se están capacitando, se inventaron esta pinza amperimétrica. Entonces, el circuito lo que tengo que hacer es colocar mi pinza amperimétrica aquí, abro mi pinza, la coloco aquí y como la corriente eléctrica que pasa a través de este conductor me genera un campo magnético, ese campo magnético la pinza amperimétrica la capta y la traduce y aquí en la pantalla me dice que hay 0.34 amperios gracias a nuestra pinza amperimétrica. Ahora bien, ya sabemos cómo funciona, cómo se comporta un circuito en serie. Ahora vamos a ver cómo se comporta un circuito en paralelo. El circuito en paralelo se comporta de la siguiente manera. Necesitamos calcular la resistencia total de este circuito para saber la corriente total de él y en este caso la resistencia total del circuito en paralelo es igual a la suma de los inversos. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, donde R1 es 20 ohmios, este es R1 y R2 es 10 ohmios. Llevamos eso a la ecuación 1 entre 20 ohmios más 1 entre 10 ohmios. Eso es igual a 1 entre 20 me da 0.05. 0.05 más 1 entre 10 que me da 0.1. La suma de eso es 0.15. 1 entre 0.15 es igual a 6.66. 6.66 ohmios, porque estamos calculando la resistencia total. Ya una vez que tenemos la resistencia total es 6.66 ohmios, nos vamos a la ecuación de la ley de Ohm. Quiero saber cuál es la corriente. Tapo aquí, B entre R. Entonces, quiero saber cuál es la corriente eléctrica. B, que son 12 voltios, entre R total, que son 6.66 ohmios. Eso me da una corriente de... vamos a... ya lo respondieron ustedes en su casa. 1.8 amperios. 1.8 amperios. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco mi pinza amperimétrica en amperios, abro mi pinza, enrollo este cable aquí, enlazo este cable, me da la lectura de 1.8 amperios. ¿Es importante? Sí, es importante conocer cómo se comporta la energía eléctrica dependiendo de si el circuito está en serie o en paralelo, porque es que más adelante lo vamos a ver y ya más adelante cuando hablemos de estas cosas, hablemos de que mira, conecta el bimetálico en serie, conéctalo en paralelo, lo vamos a lograr, lo vamos a poder entender, lo vamos a ver desde otra perspectiva.
Yo sé que los que saben de electricidad están tranquilos porque los capítulos que vienen son los que les van a interesar, lo de la parte de la refrigeración. Pero todos estamos aprendiendo y yo también voy a aprender de ustedes porque yo sé que más de uno allí me va a hacer un comentario que va a ser de mucho provecho para mí. Ahora bien, en la refrigeración y en la electricidad, si usted es electricista, amigo, conoce que existen las 5 reglas de oro. Gracias a las 5 reglas de oro, yo tengo aproximadamente 20 años de experiencia en la parte eléctrica y gracias a las 5 reglas de oro yo todavía estoy aquí vivo. ¿Por qué? Porque cumpliendo las 5 reglas de oro nosotros nos evitamos choques eléctricos que pueden acarrear consecuencias al corazón y causar la muerte. Es por ello que debemos hablar también acerca de las 5 reglas de oro. Bueno amigos, las 5 reglas de oro son estas que están aquí. No se olviden que en este capítulo vamos a hablar acerca de la potencia eléctrica. ¿Por qué? Porque así como la ley de Ohm nos es muy útil, aquí la potencia eléctrica, la ecuación de la potencia, también nos será de mucho, pero mucho provecho. Así que para que no se nos olvide, hoy hablaremos también en este capítulo de la potencia eléctrica. Las 5 reglas de oro, fundamentales. ¿Por qué razón? Porque usted es un técnico electricista, se va a graduar de técnico electricista gracias a este curso online que se está haciendo por esta plataforma de YouTube y a través de mi canal. Usted se va a graduar de técnico de refrigeración y necesita saber las 5 reglas de oro porque el técnico de refrigeración, ya les comenté que el 80% de las fallas de los sistemas de refrigeración son eléctricos. Entonces usted tiene que ser un técnico electricista primero para poder avanzar a ser un técnico de refrigeración. Y debe conocer las 5 reglas de oro y no solo conocerlas, sino aplicarlas. ¿Por qué razón? Bueno, ¿cómo funcionan estas 5 reglas de oro? Bueno, cuando usted va a atender una emergencia, en el caso de revisar un equipo, a usted lo llaman, mire, necesito revisar un equipo, un aire acondicionado que no está enfriando, que esas son las fallas comunes, o una nevera que no está enfriando, usted va a abrir el circuito de ese aire acondicionado, porque usted no piense que se va a subir por una escalera y va a colocarse a trabajar ahí en el aire acondicionado energizado, buscando que tenga un choque eléctrico y usted se caiga de esa escalera, ¿verdad que no? Bueno, por esa razón, amigos, necesitamos abrir el circuito. ¿Cómo se abre el circuito? Llegamos al tablero principal. Si la persona ya tiene identificado cuál es el breaker o interruptor, como ustedes lo llamen en su país, el cual energice ese aire acondicionado, ustedes lo van a abrir. Al abrir el circuito, al abrir el breaker, no sé, es que hay tantos comentarios que dicen por allí, mira, aquí en mi país se dice abrir, aquí en mi país se dice bajar. Bueno, nosotros bajamos el breaker o lo abrimos, como ustedes lo quieran llamar, o el estado lógico 0, porque existe el 1 y existe el 0. Bueno, nosotros vamos a abrir el circuito. Abrimos el circuito. Bloqueamos. ¿Cómo bloqueamos? Bueno, en la industria usted tiene un candado que bloquea los breakers. En las industrias, la seguridad como está hacen más énfasis en la seguridad. En la industria, el electricista tiene un candado que cuando baja el breaker, coloca el candado que dice su nombre. Aquí en esta área está trabajando fulanito de tal. O sea, en el caso de que yo voy a trabajar un aire acondicionado, bajo el breque, coloco el candado y dice, mira, el ingeniero Jesús Allen está trabajando en ese aire acondicionado. Nadie puede subir porque tiene un candado que bloquea ese breque. Abrimos, bloqueamos, en el caso de la industria, con un candado. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Bueno, simple y llanamente, usted se va a buscar una hoja con un tape, con una cinta aislante, una cinta, como ustedes lo llamen en su país, cinta plástica, y van a escribir, no subir el breaker, estoy trabajando, y se la van a pegar al breaker. Usted agarró en el tablero con los circuitos, n cantidad de circuitos. Este es el breaker del aire, usted lo bajó, bueno, usted le pega una etiqueta aquí, con cinta plástica, con tape, y dice, no tocar. Listo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si usted baja ese breque y está teniendo la falla,
al cliente y llega el hijo del cliente y papá, se quedó sin luz mi cuarto y va a subir el breaker y usted está trabajando en el aire acondicionado, va a tener un choque eléctrico. Es de aquí la importancia de las 5 reglas de oro. Entonces usted abre, bloquea. Ah, no, pero usted no puede decir, ah, no, el cliente me dijo que ese es el breaker del aire y usted va a trabajar porque ya lo bajó. No. De una vez que usted bloquee, va a verificar la ausencia de tensión. ¿Cómo va a verificar la ausencia de tensión? Bueno, usted va a agarrar el tester, va a colocar en voltaje y va a medir la alimentación del aire acondicionado. Ah, no hay tensión. Si hubo un corte, una apertura eficaz, perfecto. ¿Va a meter las manos? No va a meter las manos. Va a aterrizar el circuito. Una vez que usted ya verificó que hay ausencia de tensión, que no hay voltaje, usted va a aterrizar ese circuito. Eso se aplica más cuando estamos trabajando en líneas de alta tensión. Si yo tengo 2 postes así y estamos trabajando en un banco de transformador de este lado, sabes que las personas se tienen que subir a los postes y nosotros hicimos una apertura eficaz aquí. Nosotros hicimos una apertura eficaz aquí de este circuito. Nosotros aterrizamos y cortocircuitamos las líneas en alta tensión y en baja tensión. También cortocircuitamos las líneas y las aterrizamos. Este cable conductor que está cortocircuitando estas líneas lo llevamos a tierra y encajamos una barra en la tierra y aterrizamos esas líneas. En su caso, usted que va a trabajar con aire acondicionado, usted lo que hace es cortocircuitar los cables. Con un puente agarra un cable y cortocircuita la alimentación. De tal manera que usted está confiado de que ahí no hay energía eléctrica. Y delimita la zona donde está trabajando. ¿Qué es delimitar? Bueno, delimitar es que usted va a agarrar, si usted sube una escalera porque va a atender un aire acondicionado, usted sube la escalera, usted le va a colocar un cono, una señalización que indique que no pueden pasar por allí porque usted está trabajando. Entonces, en el caso de los postes, usted delimita el poste en el cual usted está trabajando, porque si usted se le cae una herramienta, también puede herir de manera mortal a una persona. Si usted está trabajando en un aire acondicionado, porque este curso básico de refrigeración es para que nosotros nos convirtamos en técnicos de refrigeración, usted tiene que tener en cuenta la seguridad. Si usted, no solo la suya, sino la de los demás, si usted sube una escalera, usted trabaja con destornilladores, alicates. Si usted agarra y se le cae una herramienta de esta y va pasando una persona, el hijo del cliente va pasando con la pelota debajo de la escalera porque usted no delimitó el área, usted puede lesionar a ese muchacho. Entonces, en una oportunidad de trabajo que usted se le presentó, va a terminar una tragedia. ¿Por qué? Porque usted no delimitó el área y ocasionó un accidente. Entonces es muy importante y por eso hago énfasis en la seguridad y de que conozcamos las 5 reglas de oro. No podemos dejar de aplicarlas porque con ellas nos guardamos de tener un choque eléctrico que pueda ser mortal para nuestras vidas. Perfecto, ya entendimos las 5 reglas de oro. Ahora vamos con la ecuación de la potencia que se los comenté. Entonces, en la ecuación de la potencia que tenemos que hablar, P es igual a I por B. Ya nosotros conocemos I, B y ahora tenemos este nuevo parámetro que es la P, que es la potencia, que es vatios con W, con la W. Lo vamos a hablar en el capítulo número 4. Entonces, espero que les haya sido útil este capítulo número 3. Y no se olviden de suscribirse, darle like, compartirlos con sus compañeros y colegas. Y los espero en el capítulo número 4.